RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. De nuevo en este nuevo año 2022 por Radio Caracas Radio. Tenemos en la dirección general a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Arcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González y en la conducción que les habla Blanca Rosa Mármol de León. Estamos aquí retomando los programas de justicia, martes de justicia, que esos son nuestros temas siempre, los relacionados con la justicia. Hoy tenemos una invitada con quien hicimos contacto en Puerto Ayacucho, Amazonas, abogada, Liliana Borges, ejerce en Derecho Penal y ella tiene una iniciativa muy importante a la cual me he sumado, que es el punto de la reinserción social de las personas cuando salen de la cárcel. Y que empieza desde antes, por supuesto, pero tiene que reinsertarse en la sociedad al salir de ella. Eso tiene muchísima importancia porque tiene que ver con el que no haya reincidencia y que puedan volver a ser ciudadanos incorporados plenamente a la sociedad y útiles a ella y a sí mismo. Entonces le damos la bienvenida a Liliana Borges. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? ¿Nos oye bien? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya a toda la audiencia. Pues sí, doctora, el interés surge desde el principio, como usted y yo sabemos, que nos desenvolvemos en este ámbito del derecho, que sobre la primicia, pues, fundamental de cuál es el fin de las condenas, de las personas que transgreden las normas, de las personas que cometen delitos. Es muy importante que lo digamos aquí, es bueno que lo repases, por favor. Ok, esa premisa es que toda persona que transgrede una norma debe resarcir el daño que cometió a la sociedad. Ese es el fin fundamental que tienen las condenas. Bien, muy bien. ¿Cómo se hace esto? El Estado debe implementar políticas donde se garanticen pues los derechos a estos ciudadanos que transgreden las normas. Cuando hablamos de un transgresor de normas, no nos referimos a un simple delincuente, sino a un ciudadano venezolano que ante la ley tiene derechos, ¿verdad? Ante el Estado. Y donde el Estado tiene una obligación, ¿verdad?, tanto como para la sociedad y para estos ciudadanos que transgreden la norma, es garantizar su debida reinserción social, ¿verdad?, a la interacción cotidiana, pues, con la población común, vamos a decirlo así. Sí, por eso que es muy importante considero lo que estás diciendo, necesario, a partir de mi experiencia como abogado, destacarle a la audiencia que cuando estamos hablando de estas personas que se encuentran condenadas, es decir, declaradas culpables, hay que tener en cuenta varias circunstancias. En primer lugar, puede ser que sí sean culpables, es lo deseable, pero también puede ser que no. A veces se producen sentencias que no están debidamente justificadas, por una parte. Por otra parte, hay una clasificación de los delitos por los cuales las personas son condenadas, porque hay delitos más graves y delitos menos graves. Y en todo caso, que nunca estamos tendiendo a la impunidad, sino a que se les garanticen los derechos aún estando en esta situación de resarcimiento del daño que le han causado
a la sociedad. Y por último, y ya te doy la palabra, no quiero dejar afuera, destacarle a nuestros oyentes que, bueno, a cualquiera le puede pasar que se vea desgraciadamente inmerso en un juicio penal. Entonces, es ahí la importancia de los derechos consagrados constitucional y legalmente, como tú acabas de decir, por ser ciudadano venezolano. Adelante, doctora Liliana. Ok, bueno, prácticamente se basa en el buen funcionamiento, en garantizar pues a todos los ciudadanos. Cuando digo esto, incluye a las personas que son procesadas judicialmente por verse involucradas en la perpetración de un hecho punible, y a la sociedad, ¿verdad? Porque ya comienza ahí una aplicación de una pena, doctora, ¿verdad? Porque ya cuando la persona está presa, ajá, y aunque esté siendo juzgado, ya está pagando pena. De hecho, sí. El tema de la reinserción social inicia pues desde el momento en que las personas son detenidas, y los acompaña este tema, lo debe acompañar desde el inicio de su detención hasta la culminación del proceso. Es decir, hay un punto fundamental que se debe tutelar allí, ¿no? Que es la humanización del trato hacia este tipo de personas. ¿Por qué? Bueno, la idea fundamental de la reinserción social es que aún continúe la dinámica social con estos ciudadanos. ¿En qué sentido? De que cuando ellos salgan de todo este proceso sean capaces de incorporarse a la sociedad siendo hombres, mujeres y jóvenes útiles, ¿ok? Entonces, la reinserción social es un tema bastante amplio y profundo, involucra también lo que es el sistema judicial. Exactamente. Cuando hablamos de la reinserción social, ¿verdad? Aplicándonos en los contextos que ella contiene, puede haber un contexto de encierro, donde es el trato que se le debe dar a todas esas personas que están privadas de libertad, ¿verdad? Donde deben estar en condiciones idóneas, humanas, ¿verdad? Y no en condiciones donde prevalezca la deshumanización y los delitos, pues. Porque ¿qué hacemos? Es un proceso contraproducente para la sociedad venezolana. O sea, este tema es fundamental y de allí surge mi interés, ¿verdad? Porque es fundamental. Influye mucho en nuestro desenvolvimiento social, en lo que es el índice de violencia, en la reincidencia de delitos y en lo que son la pérdida de valores. ¿Ves? Porque no estamos lidiando con seres humanos desechables, que por el hecho de que mataron, robaron o transgredieron normas, nos tenemos que deshacer de ellos. Eso no sucede, eso no funciona de esta manera. Porque ¿qué pasa? Ellos, cuando son privados de libertad, de cierta manera están cumpliendo una condena, ¿ok? Y el deber del Estado es garantizar, ¿verdad?, de que en ese proceso de resarcimiento del daño a la sociedad, ellos sean ciudadanos aptos, que se preparen para incorporarse a la sociedad de una manera eficiente, pues. Así es. Entonces, Así es, bueno, tenemos antecedentes, doctora. Hay un amplio material, un marco teórico extensísimo sobre la materia, estudios ya comprobados que existe, pues, el problema de las cárceles. Y que la reinserción social es un tema, pues, algo que se debe tratar y se debe aplicar como una política de Estado. Entonces, bueno, tenemos ya unos aportes valiosísimos que hizo el penitenciarista y abogado Helio Gómez Grillo. Él ha dejado un legado bastante fundamental, que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo lo siguiente.
En Venezuela actualmente sí existen estudios, tenemos ONG y tenemos las normas ideales para hacer posible la reinserción social de estos ciudadanos que transgreden las normas y que se encuentran privados de libertad. Es cierto que el gobierno nacional ha tomado medidas, pero que desde el inicio del proyecto A Toda Vida con el comandante Hugo Chávez o con el presidente Hugo Chávez Frías, se ha tratado como un problema coyuntural, pero que a lo largo del tiempo ha demostrado que es importante. En el trabajo que se inició, lo inicié yo con mi papá, que como le mencioné, fue antropólogo indigenista, y bueno, y por esas cualidades que él tenía como científico social, nos dimos cuenta de la importancia, por lo menos aquí en el estado de Amazonas, de lo que es la reinserción social en este estado. Y tratar este tema aquí en nuestro estado de Amazonas, porque tiene características muy especiales. Existe una pluriculturalidad, tanto en los pueblos indígenas como en su interacción con nosotros, la población criolla, como dicen ellos, ¿no? Entonces, donde debemos ser cuidadosos, ¿no? Porque son personas que en su cultura transgreden normas y se ven envueltos en todo este proceso judicial, ¿no? Otro factor importante, bueno, que cabe destacar los estudios que se han realizado, puedo mencionar algunos, ¿no? Sí. Por lo menos los estudios del doctor Eduardo Luis Aguirre y Elsie Rosales, ¿no? Ajá. En el trabajo que ellos realizan, o sea, es un trabajo bastante extenso que se hicieron en el estado, uno se hizo en el estado de Mérida, ¿verdad? Donde se comprueba que el Estado ha tomado la medida y ha creado políticas para la aplicación del tema de la reinserción social. Y él recalca en su investigación de que hay fallas en el método, en los métodos para aplicar la reinserción social. Bueno, los métodos lo establecen las normas internacionales. ¿Usted me refirió? ¿Perdón? Un caso de un indígena que usted me refirió que me parece interesante. Sí, no, hay infinidad de casos, ¿verdad? Por ejemplo, en Amazonas actualmente no existe, y es duro, a muchas personas le va a molestar esto. No existe un centro de detención judicial, ¿ok? Ahí hay una falla importante. Dentro del proceso para incorporar a estas personas que cometen delitos, usted dijo algo muy cierto. Hay que perfilarlo, diría yo. Las personas que están privadas de libertad tienen que ser clasificadas según el grado del delito, y tomando en cuenta desde el punto de vista criminológico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta persona y por qué delinque? Porque ciertamente hay personas, ¿verdad?, que no pueden ser incorporadas o simplemente decretarle libertad porque no están aptas. Nos referimos a personas que tienen problemas graves de drogadicción, que sufren alguna parafilia, ejemplo, la pedofilia existe. Y son personas que son de alto riesgo, que hacen mucho daño a la sociedad porque se involucran niños. ¿Ves? Entonces aquí en el estado de Amazonas, lo puedo decir por mi experiencia, sí hay violaciones contra los niños. Bueno, es un tema bastante delicado. Y si nos vamos a la remisión de la Ley Especial de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por ley, los indígenas deben cumplir su condena sometidos a las leyes de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos son confinados a las comunidades indígenas
controlados por el comisario o el jefe de la comunidad. ¿Okay? Ellos son los responsables de velar por el cumplimiento de las normas impuestas por el tribunal, o por las medidas impuestas por el tribunal, para que esa persona en la comunidad resarce el daño que hizo. Muchas veces no se toma en cuenta esa condición especial, ver a qué tipo de delincuente estamos dando una medida de esa magnitud, ¿verdad? Y cuáles son los efectos sociales de esa medida. ¿Ves? Porque lo natural sería de que la persona que transgrede las normas tiene que estar en un centro de detención especial. La persona que es condenada debe estar recluida en un centro idóneo para cumplir condena. En Venezuela, uno de los mayores problemas es el hacinamiento, ¿ok? Así es. El hacinamiento que ha ido generando, pues desde el año 1980 que hay documentación de eso, muchos problemas sociales. Ya a estas alturas, ya 41 años después, 42 años después, tenemos subculturas y submundos en las cárceles venezolanas. Para nadie es un secreto eso. Lo particular de aquí en el estado Amazonas, doctora, de acuerdo a mi experiencia, es que mientras existió el Centro de Detención Judicial Amazonas, hasta principios a mediados del año 2000, hablemos del 2010, 2009, se fue implementando esa cuestión de esa cultura de los pranes, ¿verdad? Más sin embargo, se cuenta pues con una población de detenidos en comparación con las cárceles a nivel nacional no tan elevados, pues, donde yo veo esas características, bueno, y pienso, es viable implementar, ¿verdad?, o que el gobierno se interese por desarrollar algún programa para la reinserción social de los privados de libertad y elaborar políticas amplias, pues, tomando en cuenta este tema y tener en cuenta de que no se trata de pelear inocencias, ¿no?, de justificar, sino de que entender, pues, que estos son ciudadanos venezolanos y que van a ser incorporados a nuestra sociedad. Y doctora, que, bueno, se deben implementar las políticas idóneas. Doctora. Los mecanismos están expuestos. Ya tenemos las leyes, ya tenemos un marco legal que no ha funcionado, porque el mecanismo lo establecen las normas internacionales. Tenemos ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Ventanas a la Libertad y otras ONG que se involucran en este tema, que ellos son los encargados de velar por el cumplimiento, el correcto cumplimiento de este tema. Es bastante complejo. Yo creo, a partir de mi experiencia, que debería ser la propuesta de algún programa que trate sobre la reinserción social. Una cuestión muy importante que yo tomo en cuenta en este trabajo que voy desarrollando es la propuesta del doctor Helio Gómez Grillo, que involucra el sector educación. La propuesta del inicial era crear un instituto donde se hagan profesionales, pues, las personas en esta área, los profesionales, es decir, educadores, abogados, en lo que respecta al trato de los privados de libertad. Inicialmente fue un proyecto, por eso es que él crea el instituto, pues, estudios penitenciarios, que actualmente se funde con el Instituto para la Formación de Policía. En la propuesta que se desarrolló con mi padre, vimos 3 factores esenciales: la educación,
la religión, ¿verdad? Y que el sistema de justicia funcione. Desde que la persona es detenida, que es la parte inicial del proceso, hasta el cumplimiento de su condena. Es fundamental, doctora, el buen funcionamiento de todas las instituciones, de todas, desde el órgano de investigación, donde inicia la denuncia, y el Ministerio Público y los tribunales. Sí, yo quería comentarle, doctora, para hablar aquí con quienes nos escuchan, sobre un caso que usted me refirió, derivado de su experiencia profesional allá, en relación a la detención, el caso de unos indígenas detenidos, que me pareció muy interesante. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Eso fue un caso que yo tuve, eso fue por tráfico de droga. Hubo varios involucrados allí. Había un muchacho, él no era indígena, doctora, él era de Santa Elena de Guairén, no, campesino, y no sabía leer ni escribir. Él andaba en el grupo que se vio involucrado, fue un caso grande aquí en el estado de Amazonas. El muchacho no sabía ni leer ni escribir, tenía 18 años en ese entonces, primera vez que iba detenido. Él adentro del centro de detención se las arregló para conseguir la oportunidad de comunicarse con su familia por mensajes de texto. Era lo único que le permitían a él. Por medio de un telefonito, así es como él aprende a escribir allí adentro. Entonces, en una de las entrevistas con él, por la necesidad de comunicarse con su familia, él me dice, doctora, yo estoy aprendiendo a escribir, porque como no tengo cómo comunicarme con mi familia, me veo en la necesidad de pasarle mensajes de texto. ¿Okay? Y quiero aprender a leer. Ahí fue cuando yo dije, listo, o sea, estas personas, ¿verdad?, si uno les da otro camino, otra oportunidad, pueden salir de allí, pueden tener oportunidad de prepararse, de ser útiles a la sociedad cuando salgan de allí. En ese entonces ellos tenían unas actividades que era tejer chinchorros. Los que querían, bueno, se ponían a tejer sus chinchorros, hacían lapiceros y todo eso. Ese proyecto, esas actividades poco a poco fueron desapareciendo del centro de detención judicial. Bueno, así fue mi interacción con esa persona. Yo le dejaba estampitas de la Virgen, oraciones, y eso era lo que él leía. Era un muchacho que primera vez detenido se encontraba con esa realidad que para él era muy dura. A veces no dormía y él me decía que lo que hacía era rezar y que quería aprender a escribir. Y así fue, o sea, y mi experiencia me ha demostrado de que por lo menos en los adultos jóvenes todavía hay posibilidad de hacerlos útiles para la sociedad, siempre y cuando se otorguen los medios. Por lo menos aquí en el estado de Amazonas se implementó Misión Rivas, Vuelvan Caras. Entonces se daba clase dentro del centro de reclusión, ¿verdad? Que yo creo que eso es un error, porque a pesar de todo es otra cultura. Va a haber un choque entre esas personas que ya tienen tiempo cumpliendo condena y los que están esperando un proceso allí, encontrarse con otra persona que viene de fuera. Eso fue lo que impidió que esos programas de educación no prosperaran, ¿ves? Porque se involucraban mucho con estas personas que son privadas de libertad. Habían consecuencias, pues, y poco a poco se fue perdiendo. Entonces, si nos vamos a Brasil, Brasil tiene un sistema
bastante bueno, pues. Brasil ya ha desarrollado muchos programas de reinserción ¿Usted cree que hay que social. hacer eso ¿Perdón? de otra manera? ¿Cómo? Esas clases, Sí, señora. ¿de qué manera deberían hacerse? Bueno, todo tiene su método, ¿verdad? Por lo menos Brasil, Sí. si vamos a irnos a Brasil. Brasil ha desarrollado ya varios programas para la reinserción social. Eso sí, la reinserción social se basa en programas, ¿verdad? Donde permitan a estos seres humanos prepararse, ¿verdad? Abarcando esas áreas fundamentales desde el punto de vista social. La educación, la religión, ¿verdad? Y, claro, la justicia. Ellos han implementado ya la reinserción social como una política de Estado, ¿verdad? Ellos preparan, ¿verdad?, a un grupo selecto de personas que están por cumplir su condena para que ellos den clase dentro de los centros de reclusión. Cuando hablamos de este tema de reeducarlos, ¿verdad?, de formarlos para el trabajo, allí tenemos que involucrar a todos los ministerios, Ministerio de Educación, todo. El principal sería el Ministerio de Educación, porque en el proceso formativo de estas personas es distinto, debe ser evaluado y es distinto a los de los alumnos regulares. En Venezuela hay muchos programas de reinserción social para jóvenes, descuidando un poco lo que son los adultos jóvenes. Pero hay que trabajar, doctora, hay que abocarse en este tema, porque la población adulto joven también es útil y productiva para nuestro país. Exactamente. Y la reinserción comienza, como bien lo decían, desde que están empezando a estar detenidos, sometidos a un proceso. Independientemente, pienso yo, doctora, de que haya condena o no, después de que la persona ha sido sometida a la cárcel, con todas las consecuencias que ello implica, y sale bien sea por una sentencia absolutoria, no siempre tiene que ser por una condenatoria, por una pena cumplida, que ese es otro tema que no sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy para hablar. Esa persona de todas maneras necesita un tratamiento durante la prisión y después de salir de ella para la reinserción social. Sí. Claro, porque si una persona es detenida durante el proceso de investigación, ¿verdad?, esta persona debe estar en unas condiciones especiales, no debe ser expuesta a la población común de privados de libertad. Porque hay un choque, está expuesto a muchas cosas, ¿no? Entonces debe ser protegido, o sea, en toda su integridad, mientras dure la investigación, tomando la previsión de que esa condena sea absolutoria, pues, porque fíjense que nuestro sistema de justicia se basa en el principio de inocencia, y así deben ser tratados nuestros ciudadanos venezolanos. Yo hablo desde mi punto de vista como profesional y como ciudadana venezolana. Yo abogo por nuestros ciudadanos que están siendo sometidos a estos procesos penales. Yo abogo porque quiero una sociedad mejor, un país mejor, y espero a que se logre, pues, la reinserción social como una política de Estado, y que desde aquí de nuestro país surjan proyectos para la reinserción social. Es fácil decirlo, pero es un trabajo muy complicado, porque es un trabajo que se involucra todo el sistema del Estado, lo que es educación, salud, justicia, trabajo, y es bastante complejo. Aquí, bueno, yo
yo por experiencia ya he padecido, ¿verdad? Esa parte, ¿no? Porque hay poco interés. Hay poco interés y es un tema tabú. Entonces, porque se trata de personas que han cometido delitos. Pero allí hay que aclarar. Claro, es un tema bastante fuerte porque a veces toca sensibilidades de una u otra parte de las víctimas y del victimario también, porque estamos en presencia de un imputado, en dado caso, ¿verdad? Que tiene una familia, que tiene una historia atrás, ¿verdad? Ahí es donde radica la importancia de la criminología. Y que es ciudadano venezolano, y que la solución no está en abandonarlos y olvidarnos de ellos y desecharlos, sino que aprovechar ese potencial y prepararlos y incorporarlos a la sociedad. Así es muy importante lo que acabas de decir, porque es como que hay la tendencia a darles como una condenatoria de entrada por el solo hecho de ser detenidos y de entrar a una cárcel. Sabemos que muchas veces no es el caso, muchas veces no son culpables, otras veces son culpables de delitos que no son tan graves, otras muchas también son culpables de tentativas o de delitos frustrados, y todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Además, no es lo mismo una persona que cae en esa situación por primera vez, si es que realmente está involucrado, a una que lo ha hecho reiteradamente, y de ahí la importancia de lo que tú acabas de señalar, de que no deberían estar juntos los que ya están condenados, presumiendo que haya una prueba de la culpabilidad. Yo insisto mucho en eso, porque el debido proceso en Venezuela realmente no se respeta, y el resultado es que muchas veces son condenadas personas inocentes. Pero dejando eso a un lado, yo quería también, doctora, que tuviéramos la oportunidad de destacar que usted está organizando un foro para tratar el tema. Si usted quiere, tiene la oportunidad para que los que nos oyen se enteren de lo que estamos hablando. Claro. Sí, la intención, doctora, es porque se ha intentado llevar esta idea por lo menos aquí en el estado de Amazonas, a las instituciones correspondientes. ¿Ves? Entonces no muestran interés por una u otra razón. Y es importante. Aquí en el estado de Amazonas tenemos a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, donde es importantísimo la conservación de su cultura, y que lamentablemente cuando transgreden normas hay un choque cultural cuando son privados de libertad, son víctimas de múltiples delitos dentro de los centros de reclusión. Aquí en el estado de Amazonas los tribunales toman en cuenta las características culturales de cada uno de los pueblos, porque lo que es delito para los criollos a veces no es delito para ellos. Por lo menos en las culturas indígenas, con respecto a los matrimonios, las niñas se casan muy jóvenes. Después de su primer periodo, los padres le entregan a su futuro marido, ¿verdad? Sí. Entonces, para nosotros eso es delito, pues es una menor de edad que esté expuesta a ciertas cosas. Claro. En la cultura indígena no. Pero hay límites donde el sistema judicial debe ser cuidadoso y trabajarlo con manos de seda. Porque... Doctora, lamentablemente vamos a tener que terminar porque se nos fue el tiempo. Ay, doctora. No quede dicho que vamos a tener un foro chat sobre eso. Y lo más importante, doctora, vamos a tener nuevamente aquí en el programa cuando ya estemos más cerca de la realización del foro chat, para invitar a los oyentes y para que hagan el efecto multiplicador y sobre la importancia de este tema que hemos tratado hoy. Le agradezco muchísimo su participación el día de hoy y quedamos en sintonía. Ok. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta la próxima oportunidad.
Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.